Voy a hablar sobre el parto. Yo creo que ya en este momento te estás preguntando sobre la manera como quieres que nazca tu bebé. Y es increíble cómo hoy las mujeres tienen en sus manos la posibilidad de decidirlo, si quieren tener un parto o si quieren tener una cesárea. Y también si lo quieren tener en una clínica, si lo quieren tener en una casa de parto, si lo quieren tener en su casa, con quién quieren estar acompañadas. Esto depende mucho del contexto donde te encuentres, del país donde esté. Hay unos países donde ya hay mucho desarrollo, digamos, de estas posibilidades de elegir. Y antes de todo esto, antes de adentrarme en esta visión que yo quiero transmitirte sobre el nacimiento, sobre el parto, sobre aquello que hay que cuidar, porque ya si me has escuchado en otro video, sabes que mi propósito es aportar a que tú te sientas tranquila para que tu bebé sea feliz. Todo aquello que te genere calma y tranquilidad. Entonces voy a hablarte del contexto. Desde hace muchos años, desde los años 80 para acá, venimos teniendo una oleada de información producto de las investigaciones científicas increíbles. Y esto tiene sus pros y sus contras. Tiene algo positivo y algo negativo. ¿Hacia dónde nos impulsa esto? A la especialización. Las especialidades cada vez son mucho más finas y más profundas. Y esto también tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, con respecto al manejo del dolor. Tenemos temor del dolor y hay algunas personas especialistas, por ejemplo los anestesiólogos, que se enfocan en el cuidado del dolor. Sin embargo, esto que ha hecho que muchas mujeres elijan evitar el dolor, desconociendo una cantidad de información que también es producto de la investigación y que se queda guardada a veces porque no se expresa en estos espacios de las redes, porque es publicada en revistas especializadas. Entonces, ¿de qué nos perdemos? De la comprensión de aquel dolor que se atraviesa durante el nacimiento y que dispone a ambos, a mamá y a bebé, a unos beneficios, a unos regalos de la naturaleza maravillosos que en ese momento por la especialidad no se tienen en cuenta. Entonces, el médico anestesiólogo te está proponiendo una solución frente a una situación bajo su perspectiva, excelente, su explicación y su mirada. Sin embargo, él no tiene la perspectiva de lo otro, que es lo que vamos a hablar en esta serie de videos. Es solamente un ejemplo. Como él, muchas otras prácticas médicas que vamos a ir discutiendo en próximos videos y de pronto también en este si se va dando como naturalmente. Entonces quiero decirte que esto logra que las mujeres de pronto nos perdamos de ese saber natural que viene dado por la naturaleza misma. Y te voy a poner otro ejemplo. Cuando nació mi primer hijo, que fue prematuro, él fue a la clínica y pasó unos días en la incubadora. Yo me había preparado para un parto natural, yo me había preparado de muchas maneras, me había leído el libro, había hecho curso de yoga prenatal, sabía, él iba a nacer aquí en Canadá, entonces yo en ese momento tenía la posibilidad de elegir quién quería que estuviera en el nacimiento de mi bebé, cómo quería que fuera. Mejor dicho, era ideal. Cuando nació fue a la incubadora. Yo igual me preparé porque supe unos días antes, entonces sabía que había método canguro y fui muy contenta, entusiasmada, porque de todas maneras yo ya quería conocer a mi bebé. Y bueno, nació bien afortunadamente. Y yo llego a las visitas porque estuvimos varias semanas en la clínica y dependía de la enfermera del turno. Entonces esta enfermera tenía una comprensión de las cosas desde su saber especializado. Ella tenía razón, hoy lo puedo ver. Sin embargo, la manera como ella me lo planteaba, a mí me generaba activación de esto, que es de lo que voy a hablar ahora, del neocórtex, de las funciones cognitivas, cuando yo lo que estaba era viviendo una experiencia emocional absolutamente conectada porque acababa de nacer mi bebé, ¿cierto? Estaba disponible con ese saber que las mamás tenemos de reconocer, de ir reconociendo paulatinamente qué necesita el bebé. La otra enfermera me decía otra cosa. El pediatra me estaba enloqueciendo. Ese no era mi función y ese no era mi saber. Entonces, eso que logró que de alguna manera yo me fuera como paralizando. Yo empecé a sentir miedo de tocarlo, porque unas decían que si yo lo tocaba mucho, era por eso que el bebé se le tapaban las venitas y tenían que quitarle la canalización y ponérsela en el otro lado. Entonces yo me empecé a sentir culpable, a sentir asustada, a sentir miedo de abrir la puertica de la incubadora y tocarlo. Y esto es lo que yo no quiero que te pase a ti, que tú actives unas funciones de tu cerebro cuando lo que necesitas es adentrarte a una experiencia diferente y para ello necesitamos trabajar en el contexto. Entonces,
Antes de continuar, de que tú sigas buscando información, yo quiero invitarte a algo, a que empieces a hacerte preguntas. Yo les recomiendo siempre a mis pacientes, a mis parejas que vienen a los seminarios, que tengan una libreta, un cuaderno, algo que les dé como la posibilidad de conectar esto. La mano, nuestra mano es especializada, es la manera de expresar, de escribir, de hablar, de movernos. Y cuando nosotros escribimos, que es distinto a escribir en el computador, estamos permitiendo que a través de la tinta que sale de esto, vayamos plasmando allí aquellas cosas y le vamos dando orden. Y yo sí te invito a ti en este momento a que cojas un cuaderno, una libreta que sea especialmente para tus preguntas, para que aprendas a filtrar, a seleccionar. Necesitamos desarrollar el arte de la selección como mamás, porque si no tú vas a ir soltando y delegando el cuidado y la crianza de tus hijos a todo el mundo, porque digamos que la palabra de la mujer todavía no tiene esa escucha ni ese nivel, mucho menos en las instituciones médicas, educativas. Terminas delegándole tu hijo a los médicos, a los especialistas, al ginecólogo, a la pediatra, a la psicóloga, al profesor y a todos los profesionales bajo el supuesto saber de que ellos pueden saber más que tú. Claro que hay especialidades que nos van a servir, sí. Sin embargo, es al uso de nosotras. ¿Para qué la necesitamos? ¿Para qué necesitamos el ginecobstetra el día del nacimiento del bebé? ¿Te has preguntado eso? ¿Sí lo necesitamos? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la dula? ¿Para qué necesitamos el acompañante? ¿Para qué necesitamos el pediatra? Tú tienes la mirada global y tú vas a buscar el especialista que contribuya a esta mirada que tú estás construyendo desde ya sobre lo que tú quieres para tu bebé. Y estás esperando un bebé y te vas a adentrar ya próximamente a las decisiones más importantes de tu vida que van a marcar la ruta, las huellas que vas a ir dejando que tu bebé va a seguir cuando nazca. Entonces, esa es la primera invitación que te hago, que hagas un pare y digas, bueno, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Tengo miedo? ¿O es porque esto se volvió una moda? Lo digo con todo respeto de que entonces la cesárea es más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos hacemos preguntas que son súper importantes y que van a despertar esta acción de la producción de pensamientos, nos vamos a sentir siempre sometidas al decir de los demás y a pensar que los otros tienen algo más importante que decir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros hijos, sobre la manera como los contenemos, los cargamos, los alimentamos. Entonces, este desarrollo tecnológico que es fantástico, porque por ejemplo la cesárea surge como una alternativa para salvar vidas, para salvar bebés, para salvar mamás de mujeres que antes morían en los partos porque pasaba algo, surge como una posibilidad, pues este desarrollo tecnológico en especialidad, sin que nosotros conozcamos todo lo que es posible y maravilloso, pues hace que estemos acortando los tiempos, acortando las maneras, cambiando las maneras posibles de nacer, evitando los partos también, que son tan maravillosos para la mamá y para el bebé, evitándolos por el uso y el abuso de las cesáreas, de la anestesia, de la oxitocina. Y no estoy en contra de ellos, quiero que quede muy claro, yo valido la cesárea, yo tuve que tener una cesárea con mi primer hijo, con mi hija también. Después en otros videos me vas a escuchar hablando de esta historia, de qué fue lo que pasó y cómo esto me lleva a la creación de mi trabajo con Nacer Feliz, que es lo que yo amo hacer y cuidar el nacimiento y cuidar la infancia. Entonces, no es que esté diciendo que esto no tiene sentido, que la epidural o que la anestesia, no estoy diciendo eso. Hay muchas mamás que han hecho el curso de preparación conmigo, el seminario, construyendo la cuna emocional para un bebé tranquilo y feliz, que eligen la epidural. Es más, tenemos la participación de un anestesiólogo que nos da la charla sobre cómo funciona esto, porque yo de eso pues hablo lo que he aprendido de ellos también. Sin embargo, pues hay un abuso y un exceso de cosas cuando no es necesario. Entonces también el uso de la oxitocina artificial, que es la que aplican para acelerar el parto. ¿Te das cuenta? Si no tenemos una decisión planteada desde antes, qué sí podemos controlar en nuestra vida, qué no podemos controlar en nuestra vida. Ese es el discernimiento que tú estás empezando a hacer
para la crianza, el cuidado de tu bebé. Entonces, permíteme ayudarte a filtrar la información, porque yo he aprendido en los últimos años, yo creo que en los últimos 15 años, después de haber estudiado 7 años psicología y después de todo lo que me ha pasado estudiando, he aprendido el psicoanálisis, muchos años estudié psicoanálisis, he aprendido de médicos, de pediatras, de ginecólogos, de observaciones en clínicas. He sido una autodidacta en mi formación porque en este momento, cuando yo empecé todo esto en Colombia, no había de dónde. Después empecé a conocer que existían las doulas, que habían otro tipo de formaciones y empecé a acompañar muchas parejas a la preparación al nacimiento de sus bebés y ha sido un regalo maravilloso descubrir toda una filosofía de vida en este trabajo y en los partos y en los nacimientos y cada vez más apasionada y más enamorada de la libertad de elección, de la palabra que tú tienes por decir sobre tu cuerpo, sobre tu bebé, sobre tu pareja y darle lugar a este hombre también que hace parte de este proceso y que en otros videos voy a hablar exclusivamente del papá para que no crean que es que no lo tengo en cuenta. Es fundamental su participación en todo. En mis seminarios vienen juntos y si la mamá está sola, también vienen juntas y comprende de dónde viene este bebé y cuál es la función paterna, ¿cierto? Entonces, es muy importante conocer la importancia del nacimiento como proceso natural. Finalmente tú vas a elegir desde ti qué es lo que quieres. Y yo te invito a que me sigas. Estoy preparando una masterclass súper bonita que te voy a dejar el link próximamente en la descripción de los videos cuando hablo del parto. Y te voy a invitar a un taller precioso sobre el parto para que te vayas adentrando en este conocimiento. Y si te animas a hacer mi seminario, pues serás súper bienvenida y ahí sí tendremos la posibilidad de tener una conversación más presente porque es un seminario presencial. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando las mujeres se enfrentan al parto, hay mujeres que tienen un parto así, como si estuvieran estornudando, súper rápido. Hay mujeres a las que se les dificulta, se hacen lentos, el proceso tiene situaciones, necesita intervenciones médicas y estoy hablando de los dos extremos. Y en medio hay muchas posibilidades también. ¿De qué nos da cuenta esto? Que finalmente el nacimiento hoy en día, después de todo lo que hemos vivido las mujeres como procesos, está siendo más comandado por nuestras partes prefrontales, por el neocórtex, y estos son de las evidencias que nos muestran las neurociencias, más que por aquel lugar donde debe ser dirigido, que es nuestro cerebro primitivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos adentramos a un buen parto y cómo dejamos de ser tan racionales en ese momento para poderle permitir a la naturaleza que fluya a través nuestro y que nuestro cuerpo se abra y que el dolor que experimentamos en ese nacimiento sea el dolor que nos conduce a la alegría y a la felicidad de ver ese bebé que nace y de este cuerpo que se expande y de esta participación de quienes estamos allí, que quedamos impregnados de toda esta energía, de toda esta fuerza vital de un nacimiento. ¿Y cómo hacemos para permitir que esto ocurra? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo y eso es lo que yo te quiero empezar a contar en mis talleres y en los próximos seminarios de los que me vas a escuchar. Entonces, digamos que en este primer video en el que hablo del parto, yo quería crearte este contexto. Tenemos mucha información científica que no es pasada por aquí, por las redes sociales, y terminamos perdiéndonos de muchos conocimientos. Por ejemplo, que los bebés que nacen, que los niños varones que permanecen más tiempo en el vientre, hasta las 39 semanas, por ejemplo, 40, tienen menos problemas de próstatas en la edad adulta. Y hay unos estudios bellísimos que se han hecho durante años de seguimiento y esto no lo sabemos. Entonces, ¿qué sentido tiene anticipar un parto? Generar partos a las 38 semanas cuando se estuvieron planteando hace unos años, hasta que la Organización Mundial de la Salud dijo que no estaba bien hacer partos antes de las 39 semanas. Entonces empezamos a pensar diferente. Entonces vale la pena dejarse guiar por conocimientos que no te estresen, que no te desarticulen y que más bien ayuden a que tú te integras y tu sentir y tu deseo y tu fuerza natural se vaya integrando con los conocimientos que van a conciliar con este sentir tuyo, porque tú eres la mamá de tu bebé. Entonces, ¿cómo es una preparación a un nacimiento?
Vamos, nosotros en el parto nos preparamos para la vida, en el nacimiento del bebé como sea, nos estamos preparando para lo que sigue. Un buen parto, un buen vínculo, este es el nombre de mi masterclass. Si tenemos un buen parto, el vínculo empieza instantáneamente. ¿A qué va a favorecer esto? A lo que sigue, a la lactancia, al sueño del bebé, al vínculo, a los vínculos afectivos, a la relación con el mundo. Un mal nacimiento que genera. Entonces, también eso está demostrado. ¿Por qué? Porque se está disponiendo nuestro cerebro de la manera como nacemos a lo que sigue y el cerebro del bebé. Entonces, allí es súper importante aprender a vivir las cosas de una manera natural, sentida, y eso nos va a engrandecer como sociedad, te va a engrandecer a ti como mamá y te va a disponer a una crianza más tranquila, donde tú tienes las riendas de tu vida, las riendas de tus relaciones de pareja, de familia y con tu bebé, porque necesitamos ser papás dignos de admirar. Necesitamos que estos niños y niñas, cuando llegan a ciertas etapas de la vida, lo que se está viendo hoy con los adolescentes, pues tengan la confianza y la tranquilidad de que ustedes desde este momento se están preparando para vivir cada etapa de su vida de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? La comprensión que tenemos de estas vivencias desde el amor. Nosotros estamos diseñados neurobiológicamente hablando para vivir experiencias amorosas. Y lo más increíble de todo es que tenemos la decisión desde hoy de que así sea. Y no dejemos que nada nos robe la magia de estos momentos sagrados, maravillosos y que tú también te puedes permitir tenerlos. Entonces, si este video te resuena, por favor dale clic para que se expanda. Yo quiero que muchas mujeres escuchen esta información y suscríbete a mi canal para que sigas participando cuando saque un nuevo video. Nos seguimos viendo en próximos espacios.